casos de lo que ha sido la investigación sobre cine comunitario en el contexto o lectura de la decolonialidad del ver. Esto viene siendo un trabajo de investigación que llevo varios años haciendo. El contexto sería el cine comunitario argentino de los últimos 10 años. Algunos recuperan cuestiones que son más históricas, pero bueno, desde ahí más o menos es que yo he empezado a recopilar cosas. Este es el caso de la Mesa Red de Cine Social Comunitario de Córdoba. Y mi lectura es que el funcionamiento de esta mesa, de esta red de cineastas, de colectivos de cine comunitario, sería como una praxis de lo que se llama la pedagogía decolonial. Entonces lo que vamos a ver ahora es qué es la pedagogía decolonial y cómo sus estrategias están aplicadas al aprendizaje, producción y recepción, distribución del cine comunitario. Otra vez vamos a ver el tema de la fronterización de saberes, como ya lo hemos venido estudiando los otros días, para decir que esta es una tarea pedagógico-política, la de los grupos de cine comunitario, inscrita dentro de la fronterización crítica de saberes, fronterización crítica, en la red de relaciones materiales e inmateriales que conforman lo que podríamos llamar un dispositivo decolonial. O sea, cuando hablamos de dispositivo, hablamos de una red de relaciones, que pueden ser materiales o materiales, institucionales, interpersonales, subjetivas, psicológicas, que sostienen una forma de vida, una forma de entender el mundo, ¿no? Lo que antes hubiera sido el concepto de paradigma, lo estamos tomando desde el concepto de dispositivo de Foucault. Entonces, hay que ver que cuando un dispositivo se da de baja o desaparece es porque apareció otro, pero no es que sea una cosa instantánea o repentina o tajante, sino que se van imbricando uno con el otro, van negociando esos espacios hasta que se instaura el otro. Entonces, en mi utopía sería que hay un dispositivo decolonial que viene a ganar espacios al dispositivo colonial, moderno colonial, ¿no? Entonces, por eso decimos que podríamos llamarlo un dispositivo decolonial, apareciendo como una tecnología, el cine comunitario apareciendo como una tecnología de validación discursiva de la pedagogía decolonial, en tanto se perfila como una de las praxis posibles dentro de dicho dispositivo. O sea, el dispositivo decimos que son relaciones, y la praxis es una cosa direccionada, es algo que tenemos una intención de llevar a cabo dentro de un estado de cosas. Entonces, el cine comunitario sería como una tecnología de validación discursiva de esta pedagogía decolonial. Una herramienta, al fin y al cabo. Vamos a repasar lo que era la fronterización crítica de saberes. Es una aproximación a la praxis sociopolítica en donde se pone el conocimiento académico o la expertise técnica, artística específica de un campo legitimado a disposición y servicio de las acciones emancipatorias de los sectores subalternos, pero desde la crítica y la conciencia de la anterior aporía que ya habíamos estudiado cuando estudiamos el nuevo cine latinoamericano, recaída sobre el proyecto intelectual del ideologema intelectual artista pueblo de los 60, ¿no es cierto? Es decir, hace una interculturalidad crítica que implica la puesta en valor de los saberes e identidades invisibilizadas por los canales ontoepistemológicos de reproducción de la colonialidad del poder, que sería la colonialidad del ser y la colonialidad del saber. Y nosotros estamos tratando de abarcar o de encontrar un espacio epistemológico para la colonialidad del ver aquí también, ¿no? Entonces allí estaría esta cuestión de las fronteras, ¿no? Que ya no es una frontera
paternalista, sino que una frontera colaborativa e intercultural. O sea, se considera que aquellos que se está ayudando a autorrepresentar tienen muchos saberes que compartir, tantos como los que llevan a aquellos que tienen estos saberes legitimados, estas expertices, estas capacidades, digamos, académicas o lo que fuere. Hay un encuentro y hay un encuentro respetuoso, interdisciplinar, intercultural y de saberes otros en relación. Entonces, un aspecto clave de la pedagogía decolonial que adopta el cine comunitario sería la conciencia de que la egopolítica del conocimiento, ya habíamos visto aquello de la egopolítica que había mencionado Ramón Grossfogel, que la egopolítica del conocimiento es el mito occidental de narrativización y reproducción de la colonialidad del poder. ¿Qué era la egopolítica? Era un punto de vista que hace parecer que no existe como punto de vista. Es un punto de vista supuestamente cero, la mirada de Dios, esta cosa del eurocentrismo y de la colonialidad del poder que ha establecido que los saberes legitimados por esta colonialidad no están cargados de una ideología y de una intencionalidad política, crítica, ideológica y de poder, sino que son el saber, y todo lo otro es un saber otro. Entonces, lo que viene a traer hacia sí el cine comunitario es esta conciencia de que la egopolítica del conocimiento es un mito occidental de narrativización y reproducción de la colonialidad del poder. Su hegemonía se sostiene, ya habíamos dicho, en promover un conocimiento producido y distribuido de acuerdo con ideas de universalidad, objetividad y eurocentrismo que se presupone en la enunciación desde un sujeto invisibilizado, separado de su locus en tanto cuerpo y cuerpo político, o sea, su locus cuerpo y geopolítico, sus relaciones étnicos, raciales, genéricas, sexuales, económicas y geográficas. Parece que desapareciera ese sujeto enunciador dentro de este concepto de la egopolítica. Entonces lo que está tratando el cine comunitario de hacer es sacarlo a la luz, hacerlo consciente. Eso es uno de los aspectos que el cine comunitario adopta de la pedagogía decolonial. La pedagogía decolonial propone descentrar estos conocimientos establecidos por el orden hegemónico, descentrarlos y visibilizarlos. El cine estaría ayudando a tomar esa conciencia. El descentramiento involucra nuevas formas de aproximación al conocimiento. Se incluye al sujeto como protagonista fundamental en la producción de nuevos conocimientos. Esto trae a la luz epistemologías e identidades hasta ahora invisibilizadas, está mal escrito ahí, y metodológicamente se realiza en dos estadios. A, estimulando una comprensión histórico-crítica, y B, emancipando las prácticas educativas. Todo esto llevaría a una deconstrucción, reconstrucción, acción crítica y acción práctica, ¿no? La deconstrucción sería la acción crítica y la reconstrucción sería la acción práctica. ¿Sí? Vamos a la comprensión histórico-crítica, deconstrucción discursiva del relato de la colonialidad. ¿Sí? La deconstrucción de este dispositivo de poder, por lo menos su visibilización o elucidación. Se trata de un pensar breve, un despertar a la conciencia de sus propias condiciones históricas. Esto implica situarse más allá de las circunstancias inmediatas y concebirse dentro de una red de relaciones de poder-conocimiento que históricamente llevará a la invisibilización de su identidad e imaginario. Vamos al caso que vamos a trabajar hoy con Ramón, que nos va a acompañar. No tienen agua en este asentamiento, no tenemos agua. Ese es el problema, ese es el síntoma. Pero la pregunta sería, ¿por qué no tienen agua? ¿Desde cuándo no tienen agua? Nosotros nunca tuvimos agua, ni mis padres, ni mis abuelos.
¿Y por qué? ¿Y por qué están viviendo acá? ¿Y por qué no tienen una casa decente? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y yendo hacia atrás, se va tomando una conciencia más histórica de las relaciones de poder que han llevado a esa persona a vivir en las circunstancias que vino. Que es algo difícil de conceptualizar y abstraerse cuando uno está en la emergencia de las necesidades básicas y resueltas, como consecuencia de desnutrición o falta de pensamiento crítico por opresión y por subalternización. Estos sujetos naturalmente quizás no puedan hacer este tipo de abstracciones porque para eso se necesita estar tranquilo, bien alimentado, educado, un montón de cosas que a lo mejor no han llegado a acceder. Entonces, ¿cómo vamos a esperar que se pongan a hacer unos análisis históricos de sus condiciones endémicas de pobreza y de exclusión? Entonces el cine con su estrategia viene a eso también. Aquí la labor del cine comunitario es ayudar a identificar el problema en su entramado de relaciones socioculturales. Se expresa a través... ¿Esto expresa cine X? A través de la historia que deciden contar. O sea que cuando estas personas empiezan a contar su historia, también porque cuando uno construye un relato ficcional, por ejemplo, hay que buscarle las motivaciones a los personajes, hay que preguntarse el antes y el después de la historia que se cuenta, y entonces allí son como recursos que le abren o que le dan herramientas a estos sujetos para empezar a pensarse en una circunstancia social histórica determinada. Y segunda labor, digamos, de elucidación muy importante que hace el cine comunitario es reconocer al lenguaje, a lo técnico retórico y a la dinámica de producción-recepción del cine como un aparato de reproducción ideológica del poder, que también puede ser apropiado por un proyecto contrahegemónico. Esto ya lo hemos estudiado desde la clase 1, ¿no? Pero, o sea, en el momento en que uno les enseña a estas personas que, hagamos una situación, esta persona va a caminar por el frente de la cámara y después que no hace falta que cuente todo lo demás que hizo en el día para después verla sentada en la oficina, por ejemplo, que estas cuestiones naturalizadas, por ejemplo, de la narración ficcional en la que cortamos tiempos muertos, por darles un ejemplo, son cuestiones de recortes de la realidad, también nos recortan pedazos de las noticias, también nos reencuadran realidades para que parezcan una cosa y no otra. Entonces, cuando ellos empiezan a entender que lo que se ve es una construcción, es un texto, es una narración con una ideología y con una perspectiva o una intencionalidad, no solo que les sirve para contar la historia que quieren contar, sino que aprenden que hay manipulación en la información, hay manipulación en el cine que me gusta, en la telenovela, en lo que estoy viendo. Empiezan a tomar una especie de autoconciencia como consumidores de estos textos, de estas narraciones audiovisuales que hasta ahora han servido para reproducir su propia subalternidad. Entonces son dos las cuestiones que hacen en la categoría A, digamos, en el primer momento, el cine comunitario, desde la perspectiva de la pedagogía decolonial. No vamos a ir a lo del aparato porque ya lo vimos. Damos una leidita rapidita. Esta teoría mira el cine como una mediación simbólica cuya tecnología funciona como una reproducción discursiva del dispositivo de poder. El cine en tanto aparato es así, un grupo de elementos ideológicos asociados al contexto del film que intervienen en la relación psíquica existente entre el trabajo cinematográfico y el espectador, generando un efecto de realidad que reproduce la ideología burguesa. Solo si el director desafía esas representaciones de realidad estaría irrumpiendo el destino ideológico del cine, y esto no es solo aquello que se cuenta, sino también cómo se cuenta. Eso ya lo vimos. Vamos aquí, en lo que sería la segunda parte. La labor del cine comunitario es ayudar al proceso de apropiación tecnológica.
para enunciar efectivamente el disenso hacia su propia condición oprimida, interceptando sus canales autoepistemológicos de reproducción esto involucraría. De reproducción esto involucraría, ahora les digo qué es. Entonces, esto que dijimos recién, que una forma de apropiarse de la tecnología no solamente es que tengan un celular o les presten una cámara, sino que entiendan lo que esa tecnología implica a nivel retórico y a nivel discursivo en el estado de cosas en el que vivimos. Entonces lo que lleva esto sería a un reconocimiento del poder retórico de su propia dinámica, otra de producción-recepción en tanto recreación de un nuevo campo ético-epistemológico. La producción comunitaria, praxis, articulando con proyectos contrahegemónicos, lo teleológico. ¿Sí? Entonces aquí, ¿qué pasa? Hay una posibilidad que le otorga esta práctica del cine comunitario de apropiarse de una tecnología, pero para poder describir esa otredad que ellos son, desde su forma de producción hasta su forma de recepción. Porque aquí van a darse cuenta que, por ejemplo, se tienen que ayunar, se tienen que coordinar entre ellos, tienen que tomar una acción colectiva, ponerse de acuerdo, juntar recursos, sumar voluntades, un montón de cosas que implican una acción colectiva que después la pueden trasladar a otras cosas, no solamente hacer cine. ¿No es cierto? Entonces está la praxis, la producción comunitaria, la praxis articulada con los proyectos contrahegemónicos, o sea, el objetivo, digamos, lo teleológico de esto. La emancipación de las prácticas educativas. Esta sería la segunda parte de lo que involucra una pedagogía decolonial. La primera, para los que estuvieron, digamos, un ratito antes, habíamos dicho que era la comprensión de la historia, la situación crítica histórica, y la segunda es una cuestión proactiva. O sea, la primera era una deconstrucción, una acción crítica, y la segunda era una acción práctica, que era de reconstrucción, o sea, empezar a construir las cosas como queremos y no como se nos da. Entonces, esta emancipación de las prácticas educativas implica una reconstrucción de la praxis desde el discurso decolonial, o sea, el dispositivo contrahegemónico, en este caso. Entonces consiste, aquello era pensar desde, esto es pensar con. Esto es, expandir los límites de la educación hegemónica, de lo que la educación hegemónica se circunscribe como campo de aprendizaje. Siempre decimos, bueno, ¿dónde se educa? En la escuela. Termina la escuela, cierra la puerta y ya no hay educación en un sentido estricto. Entonces los campos de aprendizaje se abren hacia contextos de acción social identitaria y comunitaria, desde donde reemergen los sistemas epistemológicos otros, invisibilizados por esta modernidad colonialidad que en un principio he dicho se aprende en la escuela lo que se dice en el currículum institucional. No, aquí se aprende en todos lados, se aprende en la marcha, se aprende en los merenderos, se aprende en la campaña de alfabetización, se aprende en protestas, se aprende en tomas, se aprende cuando la gente está en acción. Así, el reposicionamiento de las prácticas educativas capitaliza los conocimientos generados por experiencias colectivas de producción de conocimientos alternativos. Lo mismo distingue a la lucha social como una escena pedagógica, privilegiada, porque es allí donde los participantes ejecutan su aprendizaje. ¿Qué aprenden? Primero aprenden a desaprender el sistema de represión que los posiciona como subalternos y reaprender su derecho a resistirse colectivamente al poder. Sí. Para que eso sea contrahegemónico necesariamente tiene que ser colectivo. Porque Totalmente. Si no es colectivo hay una reproducción sistémica, individualista hacia adentro de esos lugares que son críticos en el sentido de cómo viven y en el sentido general de cómo es la comunidad. Hay disputas en esa dialéctica de ver quién tiene más poder, inclusive para ver cómo gestiona determinados recursos.
Entonces, en eso hay que tener muchísimo cuidado. Bueno, pero de todas maneras se le está quitando el poder hegemónico al Estado o a las prácticas políticas desde ya, claro. Y se está llevando a los reductos, digamos, del poder que también hay en estos grupos subalternos, que también deben haber posiciones patriarcales, jerarquías, intereses. Siempre nos manejemos con los grises. En este curso siempre nos hemos manejado con los grises sin tanta idealización. Pero por lo menos se ponen en práctica otros espacios como espacios de aprendizaje. Eso ya lo vamos a ver cuando veamos, por ejemplo, los grupos de cine comunitario con niños, que empiezan siendo espacios de contención de niños de las villas o de lugares donde están allí para que, bueno, no se metan en problemas y los padres puedan trabajar o lo que fuera, y entre las actividades, pum, pinta un taller de cine comunitario. No fue al revés, sino que de ahí surge la necesidad de armar algo, digamos, audiovisual, o vienen colaboradores que vienen a dictar unos talleres o lo que fuera, y ese era un espacio hasta ahora informal de aprendizaje, pero donde se están aprendiendo otras cosas, que la comunidad cuida de sí misma, que somos sujetos productores de sentido, no solamente receptores de conocimiento, un montón de cosas que se ponen en práctica como una educación alternativa a las formas hegemónicas. Vamos a repasar lo que en el sentido estricto se entiende como apropiación tecnológica, que es un concepto muy lindo. Son aquellas prácticas a través de las cuales los sujetos, habiendo realizado una elucidación acerca de los conocimientos, de los condicionamientos económicos, sociales e ideológicos que se atribuyen a los tecnomedios y los discursos de que son portadores, expresan en el uso competente de esos objetos su deseo y libertad de adaptarlos creativamente a sus propias necesidades, convicciones e intereses, en el marco de la construcción de proyectos de autonomía individual y colectiva. Es precioso el concepto. Queda clarísimo, ¿no? De Morales, hay de las cosas que yo les he subido, hay todo un libro que hicimos. Ella fue la directora de investigación de un grupo con el que estuve en Córdoba, que se dictó sobre la Asociación de Investigadores de Apropiación Tecnológica, que se llama RIAT. Hay un libro completo, editado por el Claxo, y son 2 textos sobre esto, si les interesa el concepto. A ver, ¿cuáles son las cuestiones que se juegan, digamos, en este concepto de apropiación tecnológica? Se prende la cuestión de la disponibilidad. ¿Qué medios de comunicación y tecnologías digitales están presentes en el entorno? Hay como una especie de sondeo, de darse cuenta qué es lo que tenemos a mano. El acceso, la posibilidad efectiva de manipulación de esos objetos disponibles y explicativas de su uso. O sea, sí, bueno, nosotros vivimos en un mundo donde hay internet, hay computadoras, hay teléfonos celulares. ¿Tengo yo acceso a eso? Sí, no, sí los tengo. ¿Cómo funcionan? ¿Y qué me permite hacer esto que tengo? Conocimiento de los objetos con los que se interactúa diariamente. Reflexividad acerca del propio vínculo con las tecnologías y la sociedad. O sea, se va incrementando del objeto, digamos, de entender que la tecnología es este celular, a entender que la tecnología es más que este celular, sino un acceso a interactuar con un mundo que se está manejando en el poder a través de eso. Competencias. Destrezas que los jóvenes declaran en relación al uso de las tecnologías digitales. ¿Para qué voy a venir a este taller si yo ya sé hacer TikTok? Sí, pero ¿cómo lo estás usando? O sea, ¿para qué? ¿En dónde circula? ¿Sabés a dónde va? ¿Quién lo ve? ¿Hasta dónde llega tu mensaje? O sea, ellos declaran saber, porque saben mucho más que gente mayor, pero tampoco es que conozcan la aplicabilidad de eso en un sentido más político o de lucha, digamos. ¿Qué pueden hacer con eso?
ya que lo tienen. Uso. Ese sería el uso habitual de los tecnomedios, o sea, empezar a pensar, son como claves estas palabras que nos hacen pensar cuáles son las cosas que se ponen en discusión cuando hay una pedagogía decolonial aplicada al aprendizaje de cine comunitario. Puedo seguir. Gestión de las potencialidades de uso y articulación entre los diferentes dispositivos. Elucidación. Condición de objetivar lo que se opina acerca de los tecnomedios, los discursos que circulan. Interactividad respecto de la posibilidad de convertirse en prosumidores. Acá hay una cuestión importante. ¿Conocen ese concepto? Está el productor y el consumidor. Hoy en día somos consumidores de plataformas, aplicaciones, software, la tecnología básica de un Android. Somos consumidores de eso, pero somos productores de sentido. Con esas mismas consumo, no es como haberme comprado, no sé, una lámpara. Yo con esto hago cosas. Entonces el concepto de prosumidor es muy importante en estas intersecciones en las que vivimos, porque consumimos esta tecnología, pero producimos sentido a través de ella. Somos prosumidores, ya no somos consumidores pasivos. Y tener conciencia de ese rol es muy importante. Qué lindo pantalón. Producimos a partir del consumo. Es producir a partir del consumo. No. Somos productores y consumidores al mismo tiempo. Somos prosumidores. La interacción. Vínculos mediados por las TICs. Tecnología, informática de comunicación, creo que ¿sí? Inciden en la constitución de subjetividad e identidades individuales y colectivas. O sea, ir tomando conciencia de eso. Y proyecto, involucramiento en la construcción de proyectos individuales o colectivos de naturaleza social, política, cultural, educativa, artística, económica, de cuidado del medio ambiente a partir del uso de los tecnomedios. O sea, eso sería apropiarse de la tecnología. Eso sería una apropiación tecnológica, involucraría todos estos procesos intersubjetivos. Vamos a hablar ahora de este ejemplo que es la Red de Cine Comunitarios de Córdoba. Se la podría describir como un colectivo de grupos de realizadores de cine comunitario, ¿cierto? Ubicados en la provincia de Córdoba. El objetivo general sería visibilizar el cine comunitario como un actor organizado en la lucha hegemónica. Esto lo deduzco yo de haber participado de sus debates y de haber hasta el día de hoy tenido contacto con lo que ellos van discutiendo en sus chats y en sus acciones, ¿no? Y para dónde van sus proyectos. Los objetivos específicos son los que ellos mismos han trazado, que sería organizarse como un actor social frente al Estado y frente a otras instituciones, colectivos y realizadores, generando mecanismos de sustentabilidad entre sí y con el Estado. Provocar instancias de formación, reflexión y articulación de las prácticas para la divulgación del manejo de las destrezas y las formas de narrar del lenguaje audiovisual hacia los sectores de base. Y contribuir a la canalización de conocimientos generados por experiencias colectivas, alternativas de lucha social, desde la producción del mensaje audiovisual. Esos serían sus objetivos. Dice acá que son las fuentes de la lectura de WhatsApp, la grabación de reuniones, entrevistas, y es lo que yo más o menos deduzco que es lo que quieren hacer. Y tienen una página que ya se las puse en el Google Classroom, que se llama Comuna Cine, donde aparecen casi todos los productos de trabajo audiovisual que van generando, de acuerdo a los distintos grupos que están asociados. Porque hablamos que es una red de cine social y comunitario. Los grupos están, unos que son más enfáticamente productores y educadores, y otros que son más enfáticamente exhibidores y formadores. Esto no quiere decir que se hayan separado, digamos,